El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el presente perfecto simple. Este tiempo trabaja con dos tiempos, presente simple y pasado participio. Dentro del presente simple vamos a trabajar con un verbo auxiliar que es el have y vamos a trabajar con un verbo principal conjugado en pasado participio. Quiere decir que una acción que inició en el pasado aún tiene influencia dentro del presente o aún tiene una consecuencia. ¿Cuándo voy a utilizar este tiempo? Para describir experiencias. ¿Cómo qué tipo de experiencias? Aquí te las muestro. Si observas, he resaltado dos verbos en cada una de las oraciones, es porque son los verbos que se utilizan para trabajar con el presente perfecto. El primero es el auxiliar y el segundo es el verbo principal. Otro uso para describir un cambio en el tiempo de manera personal. Antes que algo no hacía, ahora lo estoy haciendo. Otro uso para describir éxitos o logros. También se utiliza para describir acciones que aún no han pasado, pero en este caso tenemos que utilizar o vamos a utilizar los adverbios yet y still. Yet significa todavía y still significa aún. Normalmente el adverbio yet lo vamos a utilizar en oraciones de manera negativa y se va a colocar al final del enunciado. También se colocan en preguntas. A diferencia del still, lo voy a escribir antes de mi verbo auxiliar. Otro uso es para hablar acciones en diferentes momentos en el pasado. Ahora vamos a ver la gramática, la estructura gramatical de este tiempo. Como les comento, necesitamos de un verbo, el verbo have, que es el que se trabaja con el presente simple. Recuerda que have tiene dos conjugaciones en presente simple, have y has. ¿Con quién voy a utilizar have? Con los pronombres sujetos I, you, we y they. ¿Con quién voy a utilizar has? Con los pronombres sujetos it, she y has. Esta es la manera afirmativa y esta es la manera negativa. Have, have it. Has, has it. Y dentro de la lista de verbos voy a utilizar la tercera columna que indica a pasado participio. No voy a utilizar pasado simple. Esta lista de verbos ustedes ya la tienen en su Classroom y está como material de apoyo. ¿Cómo formulo un enunciado de forma afirmativa? En primer lugar voy a colocar mi pronombre sujeto y después voy a colocar mi verbo auxiliar conjugado con have o conjugado con has. Nuestro verbo principal conjugado en pasado participio y nuestro complemento. Enunciado de forma negativa, lo único que voy a negar es al verbo auxiliar o agregándole la negación. Si lo quieres escribir en su forma larga sería have not o hasn't not. Si lo quieres escribir en su forma corta es haven't o hasn't. Preguntas. Dentro de la forma de preguntas vamos a iniciar con nuestro verbo auxiliar y después necesitamos de un pronombre sujeto. Nuestro tercero va a ser el verbo principal conjugado en pasado participio. Y es importante
cerrar nuestra pregunta con el signo de interrogación. Este tipo de preguntas solamente tienen dos opciones de respuesta: afirmativa o negativa. Cuando la pregunta inicie con el auxiliar, solamente tengo dos opciones: sí o no. Si voy a utilizar sí, va a ser yes, I have. Si voy a utilizar no, va a ser no, I haven't. Con has, yes, el sujeto de la pregunta. Si va a ser de manera negativa, no, she hasn't. La forma corta, ¿en qué consiste la forma corta? En que en vez de escribir I have, lo voy a sustituir por I've. Dentro de tus enunciados, si quieres utilizar cualquiera de las dos, va a estar bien. Y en el caso de terceras personas, eso consiste en la forma corta, en no tener que escribir todo esto, y utilizo esta parte. Ahora tengo también for and since. For and since. Voy a utilizar for para hablar de un periodo de tiempo y voy a utilizar since para un punto específico en el tiempo. For significa por y since significa desde. Aquí hay unos ejemplos. Estas expresiones de tiempo lo voy a utilizar con for, y estas expresiones de acá lo voy a utilizar con since. En el primero nos indica I have been here for 20 minutes. He estado aquí por 20 minutos. En el siguiente ejercicio, I have been here since 9 o'clock. He estado aquí desde las 9. Siguiente. John has called for 6 months. John no ha llamado por 6 meses. John hasn't called since February. John no ha llamado desde febrero. Siguiente. He has worked in New York for a long time. Él ha trabajado en Nueva York por un largo tiempo. He has worked in New York since he left school. Él ha trabajado en Nueva York desde que salió de la escuela. La siguiente parte de los ejercicios que ustedes van a hacer es de las actividades que contestaron en la evaluación diagnóstica, lo van a trasladar a inglés utilizando el presente perfecto. ¿Cómo van a hacer estos ejercicios? Bueno, si dentro de las actividades que nos compartiste, tú pusiste yo he aprendido a jugar fútbol desde hace 13 años, la manera correcta que quedaría en inglés sería I have learned to play basketball since 13 years. Como estoy utilizando el auxiliar desde, le corresponde since. Pero si tú escribiste he practicado basketball por 4 meses, entonces quedaría I have practiced basketball for 4 months. Aquí utilizamos por y le corresponde for. Ahora vamos a hacer unos ejercicios para comprender más cómo se utiliza el presente perfecto simple. Recuerda, necesitamos nuestro verbo auxiliar have y has. En el primer ejercicio tenemos el pronombre sujeto she y tenemos la negación no. Quiere decir que voy a utilizar la forma negativa.
Y lo único que voy a negar es el verbo auxiliar. Ahora, dentro de la lista de verbos, ustedes van a buscar el verbo study. Y recuerda utilizar la tercera columna de past participle. Entonces va a ser studied. Y ya. Siguiente ejercicio. Tenemos a dos personas. Entonces su pronombre sujeto que le corresponde es they. ¿Cuál conjugación del verbo auxiliar le corresponde a they? Va a ser have. Y ahora voy a buscar el pasado participio del verbo live. Voy a mi lista de verbos y busco el verbo live. Es live. Ya. Siguiente ejercicio, voy a trabajar con una cuestión. Entonces, primero observo quién es mi sujeto. Entonces, con este sujeto que es tercera persona le corresponde la conjugación has. Y después tengo que buscar el pasado participio del verbo arrive. Voy a mi lista de verbos y lo busco. Arrived. Y ya quedó. Siguiente es también una pregunta, pero tengo una question antes. Voy a utilizar la misma regla gramatical del ejercicio tercero para contestar el cuarto. Mi sujeto es he, tercera persona. ¿Cuál conjugación le corresponde a he? Has. Y después voy a buscar el pasado participio del verbo go. Tercer columna y es gone. Y ya quedó. Siguiente ejercicio me indica que voy a trabajar la forma negativa porque viene not. Entonces, ¿cuál conjugación le corresponde a we? Haven't y el pasado participio del verbo live y es left. Último ejercicio, solamente tengo un verbo, quiere decir que es afirmativo. ¿Y cuál conjugación le corresponde a have? Digo a I, es have. Y busco el pasado participio de mi verbo, como es regular, va a ser went. Y así es la forma de conjugar estos verbos. Espero que se haya entendido. Si no, cualquier duda, por favor, contáctenme vía Classroom, vía correo o vía Facebook.